Buenas tardes, amigos telespectadores de Lora Televisión. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Personas y Testimonios. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que quizá no se ha conocido por muchos, que es la diaconía en la Iglesia Católica. Vamos a aprender qué es eso de la diaconía, quién la puede ejercer, qué fines tiene, y lo vamos a hacer con nuestro invitado de hoy, que es Antonio Carrera Sierra. Hola, Antonio. Hola. Antonio Carrera Sierra es diácono permanente de la Iglesia, está en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de los Rosales, es casado, tiene 2 hijos y su trabajo es en Renfe. Aparte de eso, pues presta servicio en Cáritas, es coordinador de la Vicaría Norte de Cáritas. Bienvenido, Antonio. Hola, buenas. Qué alegría, ¿no?, que por fin hayamos podido concretar esta entrevista. Es difícil encontrar un huequecito, sí. Hombre, claro, sí, con tantas ocupaciones, padre de familia, empleado, diácono y un montón de cosas más, pues no me extraña que estés así de cogido. El tema que hemos escogido hoy es un tema interesante, pero yo entiendo que es poco conocido, por eso hemos querido hacerlo. ¿Nos podías explicar así de una manera sencilla para que todo el mundo lo entienda qué es la diaconía en la Iglesia Católica? Bueno, la diaconía la podríamos definir como la misión la continuación de la misión de Cristo en la Iglesia. Cristo, cuando estuvo entre nosotros, Jesús decía que venía a servir y no a ser servido. Pues la diaconía de la Iglesia entronca en ese servir, continuar la misión de Cristo en el servicio desde muchos ámbitos, ya desde los primeros tiempos desde antiguo se entendió así, que había que estar en el servicio hacia las personas y sobre todo hacia los más necesitados. Sería continuar esa misión, continuar esa imagen de Jesús inclinado, lavando los pies a los apóstoles y diciéndolo a cada uno de nosotros, pues hacer lo que yo estoy haciendo. Eso sería la diaconía dentro de la Iglesia y se manifiesta pues en múltiples ministerios. En la Iglesia no hablamos de cargos, no podemos hablar de cargos, hablamos de servicio, de ministerio. Esa es... Ministerio quiere decir servicio. Servicio. Exactamente. ¿Y qué ministerios hay en la Iglesia? En la Iglesia hay muchos ministerios, están los ministerios ordenados, que es el diácono, el presbítero y el obispo. Luego están los ministerios instituidos, como el de lector y el de acólito. Y luego hay múltiples ministerios extraordinarios. Cada uno de los servicios que hace cada persona en su parroquia, en su pequeña iglesia, con muy simple que sea, ese es un servicio más. Es también continuador de esa misión de Cristo. En torno a eso, todo lo que la Iglesia hace es servir, y eso es la diaconía de la Iglesia. Me estoy acordando de un pasaje de los Hechos de los Apóstoles donde la Iglesia primitiva escoge a 7 varones de buena conducta y santos varones para hacer un determinado servicio. ¿Nos podías contar eso un poquito? Son los primeros diáconos, aunque no lo diga así, los Hechos de los Apóstoles no lo dice así, pero... Es verdad, no lo manifiesta con el nombre de diácono, ¿no?, que significa servidor. En la Iglesia primera, aparecen los Hechos de los Apóstoles, pues los cristianos helenistas, aquellos que volvían de la diáspora, pues se quejaron de que sus viudas no estaban bien atendidas en el servicio de la caridad, ¿no? Y reunidos en torno y comunicándoselos a los apóstoles,
entendieron y convinieron que era bueno designar dicen los textos, a 7 varones de buena fama, de buen prestigio, para desempeñar esa función de atender a las viudas, de tal manera que los apóstoles se pudieran dedicar al servicio de la oración y de la palabra, al anuncio de la palabra. Y ahí es donde, sin decirlo expresamente, sí aparece diciendo que se le imponen las manos, y la Iglesia y la tradición de la Iglesia, los santos padres siempre han entendido que es el momento podría ser el momento de la institución del diaconado de la Iglesia. Al principio solamente se encargaban del servicio, digamos, físico, del servicio de la mesa, decían, ¿no? Pero luego ese ministerio se ha ido ampliando a la parte espiritual, ¿no? Porque un diácono también es servidor de la palabra y de la oración. El triple servicio que hacemos los diáconos es el servicio a la palabra, el servicio a la Eucaristía y el servicio en la caridad, ¿no? A la atención a los más necesitados. Ya desde el primer momento, San Esteban, el primer diácono, el primer mártir, como se entiende, murió por el anuncio de la palabra, precisamente. Ya, o sea que ya desde el principio pues se entiende el diaconado como en ese triple servicio. San Esteban, que lo celebramos el 26 de diciembre, ¿verdad? Es el primer mártir diácono, ¿verdad que sí? Pues es interesante porque parece que tradicionalmente siempre se ha enfocado a la parte material, de prestar servicio concreto, como estos primeros que tú has dicho, de atender a las viudas, a los pobres, pero esa doble dimensión de también servir la palabra y la oración quizás sea menos conocida Sí, es poco conocida, aunque el diaconado en sí todavía está bastante poco conocido, como sabéis, dentro de la Iglesia, aunque se va abriendo camino poco a poco, pero es muy importante. De hecho, normalmente los diáconos pues están involucrados en todas las tareas de evangelización, bien sea de catequesis, bien sea sobre todo con los adultos, cursos prebautismales, cursos prematrimoniales, todo lo que signifique anunciar la buena noticia. La buena noticia. Mostrar el rostro de Dios, mostrar el amor de Dios, la caridad, hay que entenderla siempre en el sentido más amplio, no solamente atender las necesidades materiales, sino también toda la dimensión que tiene la persona, la dimensión espiritual, la dimensión social, la dimensión también, por supuesto, las necesidades físicas y materiales que tenemos. En todo ese ámbito, en definitiva, es servir a la persona en su integridad. Me llama la atención que he estado yo documentando un poco y me llama la atención de que hay diáconos, la Iglesia distingue entre diácono y diácono permanente. ¿Por qué esa diferencia? ¿En qué consiste? Eso viene de la historia, a lo largo de la historia del diaconado, pues los diáconos se entendieron siempre como en un principio, como un estado permanente, los que se dedicaban a esa atención de la mesa. Por diferentes circunstancias a lo largo de la historia, pues se fue perdiendo las funciones de ese diaconado, de tal manera que llegó un momento en que se quedó solo como paso previo para la ordenación sacerdotal. Eso es lo que normalmente todo el mundo hemos conocido anteriormente como diácono o diácono en tránsito, y a partir del Concilio Vaticano II pues se reinstauró el diaconado en su forma permanente, y por eso se le llama
diáconos permanentes. Pero no tiene nada que ver que sean célibes o que sean casados, eso no tiene nada que ver. Quiero decir, los que sois permanentes, ¿sois los casados o no? El diaconado permanente se puede de las dos maneras, se ¿no? puede acceder desde la soltería, lo que pasa que estaría en un estado célibe, y el diaconado desde tu condición de casado, desde el matrimonio, pues mantendría tu condición de casado, por supuesto, y el celibato es entendido de otra manera. El celibato en el diácono casado se entiende que una vez que, si por circunstancias queda viudo, pues no se vuelve a se mantiene viudo. Se mantiene viudo. Esa es la diferencia. Pues es interesante todo esto que nos estás contando. Yo tengo curiosidad por saber cómo tú decidiste hacerte diácono. ¿Por qué decidiste hacerte? ¿Ya estabas casado cuando te decidiste hacer diácono? Sí, estaba casado. Mi vocación de diácono es una vocación que se hace dentro de una comunidad cristiana, dentro de la parroquia. Durante toda mi vida pues estaba haciendo servicio en la parroquia, bien de catequista, sobre todo, y llega un momento en que la misma comunidad, el cura en aquel caso, pues me plantea que si quiero hacer de una manera permanente ese servicio y de una manera ordenada, me plantea la cuestión del diaconado. Nos la plantea también a mi mujer, claro. Y fue un descubrimiento desde la comunidad. De hecho, una de las cosas más gratificantes que tengo fue el acompañamiento que tuve de la comunidad en todo momento. De allí de Nuestra Señora de Fátima. De la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, donde se hizo un trabajo también de sensibilización para que la comunidad conociera lo que era el diaconado. Y esto que en algún momento puede parecer chocante para una comunidad, que una persona casada pues celebre algunos sacramentos y demás, pues allí se vivió con total normalidad. Y no hubo ningún problema, todo lo contrario. Siempre tengo que agradecer la manera en que he sido acogido siempre ahí en aquella comunidad. Acabas de decir que algunos sacramentos, ¿qué sacramentos son los que puede impartir o puede administrar el diácono? El diácono, el sacramento de lo que estaba impartiendo es el del bautismo, asiste con la bendición al sacramento del matrimonio y celebra, ya no sacramento, celebra los funerales, atiende a los enfermos, llevándole incluso el viático y bueno, y todo lo que son el tema de sacramentales. Los dos sacramentos que están reservados para la presidencia, para el sacerdote, o los tres, perdón, son el de la Eucaristía, el de la unción de los enfermos y el de la penitencia. Y en la Eucaristía, pues el diácono está ejerciendo su servicio, que es el servir la mesa. Qué bien, qué interesante. Vosotros tenéis también la condición de clérigos como el sacerdote, ¿no? Sí. En la Iglesia estamos los laicos seglares y los clérigos. El diácono forma parte del clero, claro. Os ordena el obispo también. Exactamente. Previos unos estudios que tenéis que hacer. Pues sí, tenemos una preparación que cada día, cada año pues se hacen cada vez más exigentes, y está bien que sean exigentes para estar formados. Y es un itinerario con un acompañamiento por parte de un equipo que forma la comisión del diaconado aquí en la diócesis y además en el Centro de Estudios Teológicos.
y cuando el obispo lo ve conveniente, pues, y después de un discernimiento, pues si está bien, pues se ordena el diácono. Me interesa muchísimo conocer tu experiencia espiritual del diaconado. ¿Qué ha significado para ti? ¿Qué significa ser diácono? Aparte de los servicios que ya prestas y todo esto, vivir la diaconía. Pues vivir la diaconía es que me has dicho un una poco cosa... para que se animen, Sí. a ver si hay alguno más que quiera ser. Vivir la diaconía es que me has dicho, aparte del servicio, es que Va unido. no se puede separar del servicio. Sí, sí. Es que la espiritualidad precisamente creo que del diácono es el servicio. Desde luego es muy necesaria la oración, porque ponerte a servir a las personas, intentar de hacer lo que hizo Jesús, de arrodillarse y entender que el que tienes siempre delante es Cristo vivo delante tuya y tienes que atenderlo y servirlo. La espiritualidad es esa, la de Cristo servidor. Nosotros somos iconos de ese Cristo servidor. Por lo tanto, lo que más sale de tu corazón cuando estás haciéndolo, puedes dar gracias a Dios de poder hacer lo que hizo nuestro Señor. Y es darle gracias. Y también poderlo compaginar con la vida familiar, que es otra riqueza. Claro, el servicio del diácono tiene que estar en los tres ámbitos, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la iglesia, de la parroquia y en el ámbito del trabajo. Tiene que compaginar, no puede ser nunca una oposición, aunque a veces cuesta... Ni a tiempo parcial, todo está impregnado de trabajo a veces compaginar, pero es importante que una cosa enriquezca a la otra, que no merme, que no reste, sino que una cosa vaya enriqueciendo. Tienes que tener un soporte familiar bueno que te acompañe, como en este caso el de mi mujer Manoli, que me acompaña cada día, siendo exigente también en el servicio que yo hago, pero con mucho cariño y con mucha templanza. Y el trabajo tienes que ser realmente testigo de lo que haces también en el mundo, sobre todo en el mundo laboral donde yo me muevo, un mundo más de trabajo manual, de obrero, de reparación de los trenes, pues es importante también que vean otra dimensión, que haya una coherencia entre otra forma de estar en el mundo, ¿no? Y es importante tener bien unidos esos tres elementos. Hemos dicho que ese servicio que prestas como diácono lo encauzas también en Cáritas. Sí. La coordinación de la Vicaría Norte, que no es cualquier cosa, porque son tres arciprestazgos grandísimos. Está el de Cazalla de la Sierra, Villaverde y Lora, que son 20 y tantas parroquias. ¿Qué tal eso? ¿Cómo te va? ¿Cómo lo vives eso? Bueno, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero sobre todo muy acompañado sobre todo con los coordinadores arciprestales, que están bastante siempre dispuestos a todas estas tareas de coordinación, acompañados por los técnicos de Cáritas Diocesana, que siempre tienen un plus, además de ser trabajadores, pues tienen ese plus que le da también su fe y que te van más allá incluso de donde podría parecer lógico.
Sí, la calidad de ser cristiano, claro. Haciendo muchos kilómetros, porque esta es una zona muy extensa. Y el trabajo en la zona, pues ahora mismo el proyecto primero que nos planteamos es realmente que existiera una cierta unidad, de sentirnos todos los miembros de las Cáritas, porque estábamos trabajando en lo mismo dentro de la iglesia y que lo estábamos haciendo a favor de las personas más necesitadas, y que teniendo la misma tarea tenemos que tener sobre todo unos mínimos criterios únicos a la hora de realizar nuestro servicio. Actualmente en el arciprestazgo de aquí de Lora del Río estamos trabajando en una pequeña mesa de empleo, o sea, trabajando en clave de empleo, de que la persona no solamente hay que atenderle a sus primeras necesidades, sino hay que potenciar todas sus capacidades y ver cuál es la disponibilidad y las posibilidades y abrirle camino para que realmente encauce su vida desde un empleo y un empleo digno. Claro, porque desde tu óptica de coordinador de vicaría tendrás un conocimiento global de las necesidades, de la pobreza que hay en nuestra zona. El desempleo es quizá la mayor pobreza que haya. Sí, ¿o? Es el desempleo y es el empleo precario, porque hemos pasado de una situación en la que en esta época pasada, donde decimos que hemos pasado la crisis y decimos que estamos pasando la crisis, pero yo no lo veo así, no creo que estemos pasando la crisis, simplemente han cambiado una serie de factores. Pasar de no tener empleo a pasar a tener algún empleo en precario. Antes, aquel que tenía un trabajo, su ansia era precisamente eso, tener trabajo, porque con un trabajo se podía vivir. Hoy, desgraciadamente, puedes tener un trabajo y no tener capacidad para vivir. Y eso es muy lamentable, sí. Sí, sí. Y esa es quizás de la realidad más cruda que tenemos en nuestra zona, ¿no? Unida sobre todo a la temporalidad. Sí, es zona rural también. Rural, la temporalidad del trabajo, aunque hay variedad, porque no es lo mismo las circunstancias que hay en el arciprestazgo de Cazalla de la Sierra, al que puede haber en el Lora del Río. Las circunstancias laborales son distintas, pero en general lo más significativo sería eso, la precariedad y la falta de unos ingresos mínimos, aunque estés trabajando. Y como respuesta a esa realidad tenéis lo de la mesa de empleo, ¿no? La mesa de empleo es un ponernos nosotros al día. Es intentar nosotros de trabajar en clave de potenciar a esas personas en la búsqueda de empleo, que no nos quedemos solamente en la atención primera, de satisfacer las primeras necesidades, sino de acompañar a esas personas en su proceso de incorporación efectiva a la sociedad con todas sus capacidades. Tú, como delegado de la Vicaría Norte, tienes un puesto, digámoslo así, en el Consejo Diocesano de Cáritas de Sevilla. ¿Tendrás también una visión global de la pobreza en nuestra provincia? ¿O cómo te permite, no sé. el estar allí te permite tener un conocimiento más amplio de... Bueno, sí, de la pobreza? te permite por las situaciones que te van transmitiendo las diferentes cáritas de las demás vicarías, de los diferentes departamentos, en los consejos que tenemos, pero
no se diferencian en general, Mucho. no se diferencian realmente de lo que hemos comentado antes. Quizá la nota más diferenciadora pudiera ser en Sevilla, y una de las cosas que llama mucho la atención y que la gente no entiende es la pobreza que hay en el centro de Sevilla. Fíjate tú. Es la pobreza que hay en el centro de Sevilla. Personas, sobre todo mayores, que no tienen unos ingresos mínimos y están precisamente en el centro de Sevilla. Se habla más de la periferia, de los barrios marginales, de la urbe, pero no del centro. Quizás es la situación que te choca más conocer y decir, pues mira, en el centro de Sevilla también hay pobreza. Sí. Bueno, pues tienes un conocimiento bastante amplio de esto de ser diácono, también te permite conocer muchas cosas bueno, pues te quería preguntar también, como tú bien has dicho hace un rato, ser diácono es servir al estilo de Jesús. A ti, de la figura de Jesús, de la persona de Jesús, ¿qué es lo que más te seduce? ¿Podías concretarnos algo, aparte de lo que ya has dicho del servicio, y algún pasaje del Evangelio que puedas comentar, que también a nuestros telespectadores les interesará conocer? A mí la faceta que más me cautiva de Jesús quizás sea su autenticidad, su verdad. Jesús se acercaba a las personas y en los textos se hace alusión mucho a la mirada de Jesús de una manera auténtica, transmitía verdad. Yo creo que hoy en día hace falta mucha verdad. Vivimos en una sociedad donde lo importante es la imagen, donde lo importante es quizás más la careta que nos podamos poner nosotros. Jesús yo creo que también estuvo en una sociedad muy hipócrita, muy controvertida, sí. Con mucha dosis de hipocresía, y quizás fuera esa la verdad que transmitía él mismo, lo que hacía a cada persona pues encontrarse con su verdadera identidad de hijo de Dios, con su verdadera sentido de la vida. Hoy en día necesitamos, yo creo, en todos los aspectos, en todos los sectores de la sociedad y también dentro de la Iglesia, que seamos realmente auténticos, que transmitamos verdad, que seamos unos testigos fieles de ese que nos quería tanto. Y eso es lo que más me cautiva. Cuando te acercas a una persona con tu verdad, y tu verdad coincida con la verdad de Cristo, se produce algo que es muy diferente. Entras en otro nivel y pasas de hablar de las cosas normales que puedes hablar, y esas cosas normales se transforman en cosas realmente especiales para la persona a la que estás hablando. Muy bien, pues nada, ¿quieres añadirnos alguna cosa más, ya que tenemos este espacio para hacerlo? Pues no sé, pues que animaros, que es una de las tareas del diácono también, ¿no? Animar a la comunidad. Animaros a que sigáis en este trabajo que hace falta, porque tenemos que hacernos visibles de alguna manera, no a nosotros, sino a los demás, al que anunciamos, ¿no? Sí, hay que hacerlo visible en esta sociedad. Desgraciadamente, pues nos cuesta trabajo y es importante estar en todos estos medios para hacerlo. Bueno, pues nada, Antonio, muchísimas gracias, un placer haber estado contigo y que todo esto que nos has contado, que también nos motiva a nosotros para poder seguir. Esperemos que... Espero que haya servido. Sí, seguro que sí. A ver si tenemos otra ocasión de hablar de otras cosas, ya quedaríamos un día. Muchísimas gracias. Y a ustedes pues también muchas gracias por atendernos.
Les emplazo para el próximo programa. Que tengan muy buenas tardes. Contigo las olas no son tan altas, contigo el mar recupera la calma, contigo puedo dejar mi seguridad y atravesar la tempestad, con tu paz serenando mi alma. Contigo los vientos no se levantan, contigo no hay temporales que quiebren mi barca. Contigo me atrevo a dar un paso más y aprender a caminar por caminos que yo no buscaba. Todo se vuelve a crear contigo. Es más fácil confiar contigo. El miedo no me ciega al navegar. La vida solo puede ser verdad. La luz alumbrará cualquier oscuridad. Contigo, contigo, contigo. Tiende tu mano y calma las aguas, háblale al viento y alienta mi alma. Abre mis ojos que ya no ven nada, ahuyenta los miedos que ciegan y atan. Todo se vuelve a crear contigo. Es más fácil confiar contigo. El miedo no me ciega al navegar. La vida solo puede ser verdad. La luz alumbrará cualquier oscuridad. Contigo,